Muy buenos días. En este video que estamos realizando en esta mañana, vamos a hablar sobre un tema bastante importante dentro de todos los centros educativos para la formación del docente y mejoramiento de la calidad docente. Y estamos hablando de lo que es la evaluación del desempeño docente. Entonces vamos a estar analizando en base pues a un documento en qué consiste y todo lo que tiene que o lo que involucra lo que es la evaluación del desempeño docente. Por lo tanto, vamos a hablar en esta mañana sobre el programa de especialización para la formación de formadores en calidad y equidad de la educación en el nivel medio, es decir, para los estudiantes de ciclo básico y ciclo diversificado. Por lo tanto, en esta unidad vamos a hablar de la evaluación del desempeño docente como herramienta para la gestión y calidad de la equidad, de la calidad y la equidad. Perdón, nuevamente vamos a hablar de la unidad número 3, donde trataremos la evaluación del desempeño docente como herramienta para la gestión de la calidad y la equidad. Así entonces vamos a tener nuestra parte introductoria, vamos a tener el concepto de la profesión docente, la finalidad o la función de la evaluación del desempeño docente, los modelos de evaluación del desempeño docente, principios para la evaluación del desempeño docente, vamos a hablar también de los propósitos de la evaluación del desempeño docente, los modelos que tenemos de evaluación por competencias y vamos a hablar también de los modelos de evaluación docente en diferentes países de Latinoamérica. Entonces damos comienzo a la parte introductoria de esto que es la evaluación del desempeño docente. Y como bien sabemos, esto es un reto para todos los sistemas educativos de Latinoamérica, pero vamos a hablar en estos momentos de Guatemala, porque es en donde nos encontramos y donde nos desarrollamos como profesionales en el área. Por lo tanto, hablemos generalizando, en la mayoría de los países pues se han instaurado diferentes sistemas de evaluación pues que favorecen la coherencia del discurso de gestión sobre la calidad de los docentes dentro de las aulas educativas. Por lo tanto, esa misma genera una reacción en cadena y beneficia a prácticamente toda la educación y obviamente a obtener buenos resultados. En las propuestas evaluativas, pues se plantean los diferentes ministerios. En algunos países, bueno, lo definen como evaluación del desempeño docente. Y esto es un proceso sistemático, pues donde se obtiene información válida, objetiva y confiable. Que esto, pues, permite ponderar o darle una puntuación eh, al grado de cumplimiento de las funciones y responsabilidades inherentes pues al cargo de el desempeño que tenga el docente. En el último decenio pues del siglo pasado, estamos hablando de los años 1900, pues el sistema educativo habría priorizado los esfuerzos y se había encaminado a un mejoramiento de la calidad de la educación. Y pues con ese propósito es que se identificó al desempeño profesional del maestro. Si hablamos de América Latina, muchos agentes educativos consideran fundamental la evaluación del desempeño docente de una forma periódica y voluntaria para que se generen necesidades de perfeccionamiento continuo en el personal. Es decir, que deberían evaluarse constantemente o realizarse esas evaluaciones para el mejoramiento del desempeño de los docentes y así pues se mejore la calidad educativa. Por lo tanto, esto pues para que la evaluación del desempeño sea aceptable y esto nos permita conducirnos o conducir al educador hacia unos resultados esperados pues mucho más factibles, mucho mejores y obviamente recalcamos nuevamente la calidad educativa se mejore. Y esto pues fundamentalmente los docentes son los sujetos que realizan son parte de este proceso y a quienes se les va a evaluar para que mejoren su calidad. Ahora bien, dentro de esto
si no se llegara a planificar, porque recordemos que todo requiere una planificación previa, y si no se planificaran estas evaluaciones, prácticamente no podríamos obtener los resultados que buscamos. Por lo tanto, planificar autoevaluaciones, evaluaciones externas es fundamental, y si no se llegaran a planificar estas autoevaluaciones o estas evaluaciones externas, pues las evaluaciones del desempeño docente se pueden convertir en un aspecto pues básicamente perjudicial para el desarrollo de los estudiantes, ya que ellos son el fin primordial y principal hacia donde se dirige una evaluación docente, ya que se busca mejorar la calidad del maestro con el fin de poder brindarles una educación con calidad a los estudiantes. Entonces, al no planificar, se perjudica totalmente el desarrollo de los estudiantes y su aprendizaje. También podemos mencionar acá que los educadores pues sostienen que cuando se les realiza una evaluación decente, ponen en peligro su estabilidad laboral y profesional, pues algunos maestros se comportan y van a actuar de una forma del que no sea apropiada ante la evaluación, y ello pues lejos de conseguir una mejora en la calidad docente, solo va a generar una simulación de comportamiento, y esto no va a arrojar los resultados esperados. Quiere decir que los maestros, al presentarse una evaluación docente, van a cambiar su actitud y van a dar un resultado totalmente equívoco. Así es que hoy existe un consenso en torno a la idea del fracaso o el éxito de todo sistema educativo, y esto en gran medida se debe a la calidad del desempeño de los docentes. Por lo tanto, se asegura que así se puedan perfeccionar los planes de estudio, programas, textos escolares, y así se pueda construir pues magníficas instalaciones, ¿verdad? Donde se pueden obtener excelentes medios de enseñanza y nuevas tecnologías. Esto básicamente nos ayuda a mejorar la calidad. Los educadores eficientes pues no podrán tener lugar para fallar, y nos permite lograr un perfeccionamiento real de las materias educativas. Siendo así, entonces entramos de lleno a lo que es nuestro tema número 1, que es el concepto de la profesión docente. Y para ello tenemos que hacernos una pregunta, o más bien nosotros, ¿cómo definiríamos a un profesional docente? Y de acuerdo al texto que estamos analizando, para ser capaces de evaluar esta definición, o para hacer interpretar lo que nos estamos queriendo mencionar, tenemos que tener la idea de lo que es un profesor. Y por eso es que vamos a decir que en el concepto de la profesión docente tenemos varios aspectos que debemos recalcar. Número 1, conocimiento. 2, la enseñanza, el aprendizaje y la práctica. El número 3, concepto o los conceptos sobre lo que es la educación en sí. Las motivaciones personales y las competencias profesionales que tiene un docente. La organización institucional y los criterios de gestión, cómo está el docente dentro de su institución. El trabajo, que es la parte fundamental de esto, la profesión docente ve a esto como un trabajo o como un ideal. ¿De acuerdo? Si lo vemos como un trabajo, estamos hablando de salariales, cuánto voy a obtener de remuneración, pero si lo veo esto como un ideal, es una pasión. ¿De acuerdo? No estamos buscando hacernos millonarios, sino que desarrollamos la profesión docente por amor a la educación. Y así tenemos entonces lo que es ciencia, arte y la ética, y obviamente de la mano de las políticas educativas. Entonces, el concepto de profesión docente involucra todos estos puntos que acabamos de mencionar para, pues, ser un docente de calidad. Entonces, la finalidad o la función de la evaluación docente del desempeño. ¿Para qué evaluar el trabajo docente? ¿De
qué nos van a servir estos resultados? Bueno, en vez de tener una evaluación que ayude a profesionalizar, se puede caer en realizar solo para conseguir incrementos positivos y la finalidad y las consecuencias de la evaluación. Por lo tanto, ¿para qué vamos a evaluar? ¿De qué nos sirven los resultados? Vamos a evaluar para verificar cómo se está desempeñando el docente. ¿Qué van o para qué nos van a servir los resultados? ¿De qué sirven? Bueno, nos sirven para hacernos una autoevaluación y así mejorar aquellos aspectos que consideramos nos está faltando todavía. Por lo tanto, la evaluación es un acto que debe ser desarrollado sin elementos que puedan perturbar, es decir, que no podemos utilizar objetos materiales o no podemos utilizar elementos que no nos funcionen. No tenemos por qué intervenir en los resultados, no podemos actuar de una manera que no la somos solo para obtener un resultado que buscamos. Entonces ahí donde entra esta definición donde no deben ser desarrollados en elementos que puedan perturbar. Las fortalezas de los evaluados y las estrategias que permiten reducir sus debilidades. Esto permite que la evaluación se forme como parte del trabajo pedagógico cotidiano. Su función debe cumplir un proceso de evaluación del desempeño profesional del docente. Esto pues nos permite o nos da a varias variables del funcionamiento y la evaluación debe cumplir con varias funciones. Número 1, función diagnóstica. La evaluación diagnóstica pues nos sirve o se caracteriza en el desempeño del docente en un periodo determinado. Por lo tanto, debe construirse de sus principales aciertos y desaciertos que tenga el docente, a modo de que esta información le sirva al director o al jefe de área. De ahí tenemos el número 2, función instructiva. El proceso de evaluación en sí misma debe conducir, o estamos hablando de la función instructiva, que su proceso de evaluación debe producir una síntesis de los indicadores del desempeño del docente. Esto pues para que los involucrados en dicho proceso se instruyan y aprendan del mismo a incorporar nuevas experiencias de aprendizaje laboral. Función educativa. La función educativa pues parte de que el docente conozca con precisión cómo es percibido su trabajo por el claustro de docentes. Cómo lo ven los demás compañeros, cómo lo ven los padres de familia, cómo lo ven los estudiantes y la parte administrativa del centro educativo. Esto puede trazarse puede trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias a él señaladas. Entonces, esta nos permite, es una evaluación que realizan otras personas ajenas a nosotros y que nos van a dar un índice de en qué cosas de nosotros debemos mejorar como docentes. Y tenemos finalmente la función desarrolladora. Y esta función cumple principalmente o se cumple cuando, como resultado del proceso evaluativo, se incrementa la madurez del evaluado y en consecuencia a ello la relación pasa de ser interpsíquica a ser intrapsíquica. Estamos hablando de que el docente se toma o es capaz de autoevaluarse críticamente y permanentemente su desempeño. Quiere decir que el docente es realista y si se está equivocando lo va a aceptar con mucha madurez para mejorar esos aspectos de debilidad. Entonces, veamos que ahora tenemos los modelos de evaluación del desempeño docente. Y entre los modelos del desempeño docente, Valdés Veloz pues presenta algunos de los modelos de evaluación del desempeño que se implementan en Latinoamérica. Y los modelos de evaluación del desempeño que propone Valdés, está el modelo centrado en el perfil del maestro, el modelo centrado en los resultados obtenidos
el modelo centrado en el comportamiento del docente en las aulas y el modelo de la práctica reflexiva. Vamos a hablar entonces del primer modelo centrado en el perfil del maestro propuesto por Valdés, y este consiste en evaluar el desempeño de un docente de acuerdo a su grado de concordancia con los rasgos y características de lo que constituye a un profesor ideal. Estas características pues se pueden establecer elaborando un perfil de las percepciones que tienen los diferentes grupos como estudiantes, padres, directores, profesores, sobre cómo es o cómo debe ser un buen profesor. Una vez que se ha establecido pues, este perfil, se elaboran cuestionarios que se pueden aplicar como autoevaluación y mediante un evaluador externo que entreviste al profesor para verificar estos, o también se puede consultar a los alumnos y sus padres en base, obviamente, como lo estamos viendo al principio, al perfil de un buen maestro. Pero este modelo no es tan aceptado, ha recibido diferentes críticas negativas porque destacan las personas que han ido en contra de este modelo que se establece un perfil de un profesor inexistente, de un profesor imaginario, cuyas características pues prácticamente las consideran imposibles, dado que no hay un profesor ideal, ya que todos los maestros o todos los docentes poseen sus propias características y poseen su propio comportamiento, lo que indica que no hay un profesor como el estudiante o los padres lo perciben, sino que el profesor se forma de acuerdo a su carácter. Ahora bien, vamos a hablar del modelo centrado en los resultados obtenidos, que es otro de los modelos que nos propone esta persona Valdés. Y el modelo centrado en los resultados obtenidos, pues su principal característica consiste en evaluar el desempeño docente a través de la comprobación de los aprendizajes o resultados alcanzados por sus estudiantes. Este modelo pues surge de una corriente, de un pensamiento muy crítico sobre la escuela y pues lo que en ella se realiza o se hace. Para la evaluación del docente se corre el riesgo en este modelo de descuidar aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que pues en las últimas instancias lo que determina la calidad de los productos es la educación, aunque por otra parte es cuestionable, considerar al profesor como responsable absoluto del aprendizaje del estudiante, puesto que los resultados que obtienen los estudiantes pues, son efecto de múltiples factores y el educador solo es uno de ellos. Aquí estamos refiriéndonos a que el estudiante también forma parte indispensable de su aprendizaje. Podemos traer al mejor maestro del mundo mundial, pero si el estudiante no quiere aprender, pues la educación no se va a realizar. Por eso es que este modelo también, al igual que el anterior, pues tienen algunas cuestiones debatibles, ya que el anterior pues no tenemos un maestro idóneo ni hay un perfil específico para que todos los maestros deban de ser así, y este pues no puede echarle la culpa total de los resultados de los estudiantes al maestro. Entonces ahí tenemos ya varios aspectos debatibles en cuanto a estos modelos. Ahora nos centramos en el modelo de la práctica reflexiva, pero hagamos un paréntesis ahí antes de entrar a este. En el modelo de evaluación centrado en el comportamiento, estamos hablando todavía del modelo número 2 que nos propone Valdés, que es el modelo centrado en los resultados obtenidos. En este modelo, pues, se propone que la evaluación de la eficacia docente se haga identificando aquellos comportamientos de profesor que se consideran relacionados con los logros de los estudiantes. Ahí ya como que nos da una vista a que podemos no interpretarlo directamente como el profesor como culpable. Estos dichos comportamientos pues se relacionan fundamentalmente con la capacidad del profesor para crear un ambiente favorable para el aprendizaje del aula.
Entonces ahí se está evaluando cómo el maestro logra que todos sus estudiantes pues adquieran la información de la misma manera. Y es donde entra un tema crucial de la equidad, no igualdad, sino equidad, de ver cómo todos pueden aprenderlo mismo, aunque sea con diferentes métodos. Ahora sí, entramos directamente al modelo de la práctica reflexiva, y este modelo se trata de una evaluación para mejorar o para mejora del personal académico y no de control para pues motivos de despido. Entonces, este modelo pues es más que todo solo para que los docentes mejoren y no para promover motivos de dejar de trabajar para los docentes o sean despedidos por la institución. Este modelo se fundamenta pues en una concepción de la enseñanza como consecuencias de episodios para encontrar y resolver problemas. En ella las capacidades de los profesores crecen continuamente, van evolucionando mientras se enfrentan a diferentes problemas prácticos. Entonces aquí ya es un poquito diferente, creo que aquí se basa más en la creatividad del docente, en cómo se adapta y mejora en base a problemas que debe solucionar dentro de la vida real. Entonces estamos en los modelos que nos propone esta persona Valdés. Ahora, bien, pasamos a los principios para la evaluación del desempeño docente, ya que también tenemos que cumplir con estas características para poder ser docentes pues de calidad. Y nuevamente para esos principios se identificaron 4 principios fundamentales para la aplicación de un modelo de evaluación del desempeño docente eficaz, y esto pues dándole énfasis al desarrollo profesional. Entonces, para esto, pues los 4 principios para la aplicación de un modelo de evaluación del desempeño tenemos que la evaluación debe ser basada en las capacidades frente a aquellas basadas en el rendimiento. Tenemos también criterios de desarrollo frente a criterios de evaluación uniforme. Tenemos evaluaciones subjetivas frente a evaluaciones objetivas. Y finalmente tenemos las evaluaciones formativas frente a evaluaciones sumativas. Hablemos entonces de estos principios que nos han identificado para la evaluación del desempeño docente. Y hablando entonces de la evaluación basada en las capacidades frente a aquellas basadas en el rendimiento. Este principio pues consiste en centrar el sistema de evaluación en la valoración de las capacidades que con más probabilidad pueden contribuir al logro de un rendimiento eficaz. Esto pues básicamente en vez de medir el rendimiento en sí mismo. Entonces estamos hablando de que este principio pues se centra básicamente en que tenemos que darle más valoración a las capacidades con más probabilidad que puedan contribuir a un logro de un rendimiento más eficaz dentro de los aprendizajes. Esto pues contrarrestando a medir el rendimiento en sí mismo para los objetivos. Una ventaja que se deriva directamente de centrar la atención en la evaluación basada en las capacidades es que la primera garantiza que incluso los estudiantes con capacidades limitadas tengan la oportunidad de aprender con un educador capacitado. Entonces, este principio tiene la ventaja
de que así exista en el aula, en el centro educativo, un estudiante con capacidades limitadas o capacidades diferentes a los de sus demás compañeros, pueda él también tener la oportunidad de aprender con un educador pues capacitado para enfrentar ese tipo de problemas y así pueda él tener una educación con equidad, que es lo que estábamos hablando desde el principio y es lo que se centra nuestro tema principal, que es la calidad y equidad de la educación en el nivel medio. Entonces, aunque tengamos o aunque hayan estudiantes con diferentes capacidades, como docentes tenemos que ser capaces de saber darles la misma educación con equidad, como ya lo habíamos dicho. Entonces, enseñarles de una manera distinta, pero que tengan la misma oportunidad que sus demás compañeros. Ahora vamos a otro principio y estamos hablando de los criterios de desarrollo frente a criterios de evaluación uniforme. Este principio pues implica especificar criterios de evaluación múltiples que reflejan el desarrollo de los años de experiencia de un educador eh, o un grupo de docentes, en vez de formular un único criterio. Entonces aquí estamos hablando de la experiencia que tiene un docente. Su principio pues implica especificar un criterio de evaluación de acuerdo a la experiencia que tenga un docente a través de los años y no formular un único criterio absoluto. Entonces, este da más o se enfoca directamente más hacia la formación que ha tenido un docente a través de los años y años de experiencia dentro del campo laboral de la docencia. Vamos a otro principio, el cual es las evaluaciones subjetivas frente a evaluaciones objetivas. Este principio reconoce la naturaleza subjetiva de la enseñanza en el proceso de evaluación del profesorado. Cuando estamos hablando de este principio, pues básicamente nos está diciendo primero que reconoce la naturaleza subjetiva de la enseñanza en el proceso de evaluación del profesorado. Esto pues enseña que la enseñanza no es simplemente la aplicación técnica de un conjunto de procedimientos claros y definidos, sino que la enseñanza implica el ejercicio de la razón para encontrar soluciones alternativas en situaciones complejas y que siempre van a estar en variabilidad. Por lo tanto, este principio de evaluaciones subjetivas, pues no es solo enseñar como un conjunto de técnicas, no es solo de agarrar en la educación o agarrar los contenidos y desarrollarlos y enseñárselos así nada más, sino que esta enseñanza implica que el ejercicio, la razón, debe encontrar soluciones alternativas en situaciones complejas. Aquí hay que buscarle una solución a todo. No se puede cerrar directamente en algo, sino que hay que buscarle la solución a las diferentes situaciones que se puedan presentar, ya sean complejas o situaciones que siempre van a estar en constante variabilidad. Y así entonces entramos a lo que es el cuarto principio que nos dicta estos modelos. No. Estamos hablando de los principios para la aplicación de un modelo de evaluación del desempeño, etc. Estamos en lo que es, entonces, no estamos fuera del tema. De estos cuatro principios que pues, nos indican la evaluación del desempeño docente. Y estas son las evaluaciones formativas frente a evaluaciones sumativas. Aquí debemos entender primero que nada que las evaluaciones formativas pues son las que nos ayudan a comprobar el aprendizaje
de algo o de alguien. Y las evaluaciones sumativas son las que nos ayudan pues a que el aprendizaje vaya de manera continua. Y este principio indica que las evaluaciones a educadores deben estar orientadas a propiciar y mejorar el desempeño del docente. Esto en lugar de emitir un juicio a favor o en contra del profesor mediante un valor numérico. Por lo tanto, estamos viendo que se debe aplicar una evaluación más formativa. ¿Por qué? Porque debe estar orientada a el mejoramiento del desempeño docente y no uno en cuanto a un valor numérico, que es la evaluación sumativa, ya que si sumamos su calidad, sumamos en estos momentos cuánto aprendido y le ponemos una calificación, en un tiempo prolongado le ponemos otra calificación y vamos sumando ese porcentaje, las cosas pueden cambiar. Hoy puedes tener una calificación, mañana puede tener otra calificación y estas variables cuantitativas no ayudan. ¿Acaso es mejor, acá en este proceso, es mejor utilizar una variable cualitativa para verificar realmente el desempeño y su funcionamiento dentro del campo docente? Bueno, ahora bien, vamos a verificar ante esto que tenemos otros propósitos de la evaluación del desempeño docente. Vamos al punto o al aspecto número 6, que son otros propósitos de la evaluación del desempeño docente. Y acá nos vamos a topar con lo que principalmente es el control administrativo. Cuando hablamos del control administrativo, estamos hablando de que los directores de las escuelas son los defensores principales de todo lo que tenga que ver con el control administrativo de un centro educativo. Esto implica que se debe considerar la enseñanza como una situación de empleo que requiere supervisión y control del maestro para la unidad administrativa. Por lo tanto, principalmente en el caso del control administrativo o estos propósitos, el director pues tiene que velar por el buen funcionamiento de la calidad de los maestros que están dentro de ese centro educativo. Ellos tienen que verificar que los maestros efectivamente también estén teniendo las unidades o estén impartiendo sus materias de una forma ordenada para mejoramiento nuevamente de la calidad educativa dentro del centro. Las decisiones extremas que resaltan del control administrativo del desempeño, pues son las de permanencia en cuanto al despido de los docentes. Hay que ser realistas con este concepto y estas cuestiones de que en un centro educativo, más que todo en los centros educativos privados, pues los directores van a estar en constante supervisión ante el docente y pues este control se basa primero que nada en ver el desempeño del docente, ver cómo funciona su calidad, ver si está trabajando de la manera correcta, si está funcionando como debe ser, cómo trata a sus estudiantes y todo ello. Pero pues básicamente con la finalidad, aunque no nos guste o no se quiera aceptar, pero para verificar que esté funcionando o de lo contrario, pues hacer un cambio de docente. Entonces, básicamente este control administrativo se centra en el desempeño para la permanencia o despido del docente. Si el docente no está funcionando y no está haciendo las cosas como el centro educativo las quiere, estamos hablando del sector privado, pues básicamente hay un despido de por medio. Sabemos que hay recursos humanos, que hay capacitaciones, que en teoría, como lo estamos viendo actualmente, deberían estas evaluaciones del desempeño servir para mejoramiento de los maestros
y si están fallando en algo, pues darle una capacitación para que mejore y no despedirlo. Pero seamos realistas y veamos el mundo como debe verse. Estas evaluaciones sirven para ver si el maestro es apto de seguir laborando en este centro educativo. Si no funciona, simplemente se retira y se va porque no está siendo útil para la organización y, al contrario de generar una ganancia para el centro educativo, está perjudicando a los estudiantes y se están yendo, se están retirando, y esto ya genera una pérdida para el establecimiento. Entonces, este propósito de la evaluación del desempeño docente nos indica esto y nos ve este punto más realista de la evaluación docente, que aunque pretendamos que esto sea para mejorar y que de paso sí es así en algunos sectores, pero no en lo que es los centros educativos privados. Aquí sí básicamente nos da, o si está funcionando se queda el docente, si no está funcionando pues chaito, que le vaya bien, otro maestro también está buscando trabajo y puede cumplir con el desempeño o con lo que el establecimiento está buscando. Por lo tanto, se plantean dos formas de encontrarlo al diseñar un modelo de evaluación de los profesores. La primera es básicamente cuando nosotros nos preguntamos, ¿existen razones para negar la permanencia de un profesor en la comunidad educativa o dentro del centro educativo? Esa es la primera pregunta que se debe hacer. Por eso es que hay dos formas de evaluar esta situación. Eh, ¿Existirá realmente alguna razón por la cual el maestro deba quedarse en el establecimiento? Esta manera de formular el problema es donde se construye el marco en el cual se toma la decisión de despedir o no a un profesor que ya ocupa pues un lugar dentro del establecimiento. Este enfoque negativo pues afecta o va en dirección a la decisión de encaminarlos hacia los evaluadores y las deficiencias en el rendimiento del profesor. Como lo mencionábamos al principio, esta directamente busca las deficiencias que tiene el maestro en cuanto al rendimiento, porque no está garantizando una clase pues de forma profesional. Si se identificara y se documentan las causas de su bajo rendimiento de este profesor, no es factible que permanezca en la docencia de ese centro educativo. Ahora bien, esta opción no parece muy viable en los países de Latinoamérica, según el documento. Así nos indica que no parece muy viable para los países de Latinoamérica. Pues en la mayoría de casos, una vez que los docentes adquieren una plaza en cualquier centro educativo, el despido es casi imposible. Pero acá ya estamos centrándonos más en lo que es el sector público. Porque pues allí, aunque el maestro tenga deficiencias y no presente la calidad que se debe, no es directamente despedido, sino que es transferido, al menos así se hace acá en Guatemala, estamos hablando de aspectos reales, porque yo los he evidenciado y puedo dar fe de ello. Aunque un maestro no cumpla con lo que el centro educativo está pidiendo y se identifique dentro de la evaluación de su desempeño que es de mala calidad, no son despedidos absolutamente, sino que son transferidos a otras instalaciones. Esto ya se ha dado en diferentes lugares, quizás en documentos no esté así registrado, pero nuevamente hablemos de la realidad que enfrenta la docencia, y esta es la realidad. Los docentes no son despedidos, sino que son transferidos a otros lugares. ¿Qué nos dice esto? Que la calidad educativa está por los suelos, porque no se tiene esa garantía por parte de las instancias superiores de que si no funciona, así tenga plaza, así no tenga plaza, sea despedido porque no está funcionando para la formación de los estudiantes. Entonces, en el caso de Latinoamérica nos está indicando este documento de que es casi imposible despedir a un maestro cuando ya tiene una plaza definida.
a menos que realmente su falla sea de carácter brutal, entonces se le quite pues la plaza adquirida y se le despide de forma absoluta. Pero esas son instancias que ya varían o dependen muchas veces de las acciones que tengan los maestros. Entonces, ahora bien, vamos a otro principio que nos indica este modelo de evaluación docente. Y vamos a lo que es, vamos a ver, vamos a analizar los pagos por mérito. Hablando ahora de los pagos por mérito que un docente pueda obtener. Y esta perspectiva pues estima que los docentes necesitan un reconocimiento y la motivación proporcionados por los incrementos salariales. Es decir, que ante un buen desempeño pueden recibir un salario. Muy bien, estábamos hablando del pago por méritos y esta perspectiva pues estima que los docentes necesitan el reconocimiento y la motivación proporcionados por los incrementos salariales. Es decir, que este principio pues nos dicta que ante un buen desempeño los docentes reciban un mérito. ¿Y cuál es este mérito? Pues que les incrementen su pago, su sueldo pues aumente un poco. Aunque ante estas, pues personalmente tengo varios debates en cuanto a lo que es, pero pues un dinero extra nunca cae mal para todos. Aunque es cuestionable para mí. Pero bueno, eso es en cuanto al principio de pago por mérito. Su aplicación en este criterio puede generar la creación de una escala profesional con una serie de niveles o escalafones vinculados al desempeño. Quiere decir que ante un buen desempeño, pues ellos pueden ir o el docente puede ir subiendo de niveles basados en escalafones como los tiene el sistema de educación, vinculados obviamente a la calidad de su desempeño. Sin embargo, pues este modo de evaluar parece un poco inequitativo para los docentes, puesto que no se van a tratar de la misma manera todos. Algunos van a ser tratados de una forma, otros de otra forma, y por lo tanto no todos lo van a ver de la misma manera. Ante esto, el señor Francisco Tejedor nos proporciona un modelo de evaluación del desempeño docente, basado pues o traído de una revista iberoamericana de evaluación educativa, donde se plantea estrategias para evaluación del desempeño docente y nos proporciona procedimientos para la evaluación del desempeño docente basados en diferentes aspectos. Número 1, en la opinión. Número 2, en la aplicación de instrumentos estandarizados para medir capacidades y competencias específicas de los docentes. Y número 3, modelos de evaluación por competencias. En cuanto al procedimiento basado en la opinión, tenemos que hay que obtener la información, la opinión de los docentes, la opinión de supervisores, directores y otras autoridades docentes y la opinión de los alumnos, la cual es la más importante de todas. Entonces, vamos a ver este modelo que nos proporciona de estrategias para la elaboración, este modelo de estrategias para la elaboración del desempeño docente basados en la opinión. Y basados en la opinión docente, decimos que este es un instrumento que permite a un profesor aportar información sobre su actividad. Todo lo que él desarrolla, todo lo que él hace, lo va detallando. Y suele estar pensado para conocer el modo en que ha resuelto los problemas asociados a su planificación, a su desarrollo y a sus resultados de su práctica. Básicamente, en este modelo de estrategias se le brinda la oportunidad al docente de hablar, de informar, de decir,
de todo lo que él ha hecho dentro de sus actividades como docente de un centro educativo. Ahora bien, este modelo o estas estrategias basadas en la opinión de supervisores, inspectores, personal administrativo y autoridades docentes. Este procedimiento puede hacer pensar al docente que el objetivo de la evaluación pone el énfasis en controlar sus actividades más que en ayudar, dado que los supervisores únicamente van a observar el comportamiento de las actividades que está teniendo el docente. Por lo tanto, el docente puede verse en esta situación como controlado y no llega a desarrollarse de la misma manera que lo haría trabajando con plenitud. Entonces, para algunos docentes pueden verlo de esta manera. Pero pues creo que en este punto entra mucho el profesionalismo como docente, aunque el rey del mundo lo esté observando, pues él debería desarrollar su clase con toda naturaleza, sin verse presionado. Pero pues ante esto, esta estrategia puede ser útil para obtener información de algunos indicadores complementarios, los cuales se recopilen mediante estrategias basadas en las autoevaluaciones y en la opinión de otros agentes examinadores, como lo pueden ser compañeros, padres, estudiantes. Entonces aquí se recopila la opinión de todas las personas para pues llegar a una conclusión final. Ahora bien, la opinión basada en los estudiantes. Entonces, ¿cómo los estudiantes opinan acerca del comportamiento del docente? Y primero que nada, este procedimiento requiere, como es lógico, una cierta madurez de valoración y crítica por parte del alumno. Es decir, que esta estrategia o esta recopilación de datos se le debe pasar a estudiantes que prácticamente tengan la madurez de responder asertivamente. Porque si se la pasamos a estudiantes de primero básico, sexto primaria, incluso puedo pensar segundo básico todavía, no piensan asertivamente. Ellos van a ver al docente únicamente como alguien que los está presionando para que aprendan, y el resultado que se obtenga no va a ser el indicado, porque para algunos estudiantes va a haber un profesor más compasivo, va a haber uno más amoroso, va a haber uno que es el mejor de todos, va a haber uno que es el peor de todos, aunque el peor de todos sea el que mejor les está llevando la enseñanza y los presiona por favorecer el aprendizaje de ellos. Entonces acá sí se requiere una madurez total de los estudiantes para darle una valoración crítica. Entonces, en este caso, no pocos expertos todos opinan que este es el mejor procedimiento para evaluar. La mayoría de personas o de mayoría de expertos piensan que esta forma de preguntarle al estudiante es la mejor manera de evaluar el desempeño de un docente, pues al final el alumno es el que permanece observando al docente la mayor parte de su carrera docente. Sin embargo, como lo mencionábamos al principio, aquí hay que tener una madurez para poder dar los resultados correctamente. Aunque vuelvo nuevamente, es debatible porque pues el estudiante, aunque sea pequeño, grande o mediano, o sea, niño, joven o adulto, pues prácticamente él puede ver qué docente es o tiene la mejor calidad educativa. Ahora bien, si nos basamos directamente en la aplicación de instrumentos estandarizados para medir capacidades o competencias específicas de los docentes, acá estamos hablando de otra estrategia, ya no en la opinión, sino en la aplicación de instrumentos estandarizados para medir la capacidad o competencias específicas de los docentes. Y su aplicación puede tener sentido,
Sobre todo si la evaluación incluye referencias explícitas a áreas específicas, como lo puede ser idioma, música, práctica deportiva, habilidades concretas y otras que se puedan desarrollar. Aunque en esto ocurre algunas de estas actividades y pues se consideran, en estas actividades se pueden encontrar otras como las especiales. Pero bueno, entonces, basados en el análisis de los logros alcanzados por los estudiantes, podría considerarse el mejor podría considerarse el mejor procedimiento para evaluar el desempeño docente, siempre que éste pudiera establecerse de modo incuestionable ante la relación. ¿Cuál es esta? Alumno aprende porque es buen profesor o alumno no aprende porque es mal profesor. Entonces aquí hay un problema debatible y creo que eso lo mirábamos al principio de la lectura, de que pues no le podemos echar la culpa directamente al profesor de que un estudiante no aprenda. Porque si el estudiante no aprende, se pueden haber diferentes factores. Uno de ellos, que el estudiante no ponga de su parte. Otro de ellos es que no esté concentrado en su totalidad por problemas que pueda traer de su hogar. Entonces no va a aprender. Aunque resucitemos a Platón, resucitemos a Aristóteles, resucitemos a Sócrates, resucitemos a Einstein, el estudiante no va a aprender si no tiene el deseo o si su concentración no está en el aula. Pero también suele suceder este caso contrario y pueda que algunos no estén de acuerdo conmigo, pero que sea un mal profesor, que no directamente enseñe de la mejor manera. No estamos hablando de que el contenido sea el malo, sino de que estamos hablando de que sea un mal profesor al hecho de impartir su clase y no dar mayor explicación, únicamente desarrollar el tema y no dar la oportunidad de cuestionar a los estudiantes, de verificar si aprendieron o no, y de que aún así el estudiante sí aprenda, porque puede él decir, no le entendí al profesor, pero voy a tomarme un tiempo para investigar, indagar y aprender más por mi propia cuenta. Entonces hay unas cuestiones debatibles allí, donde aunque sea mal profesor, sí pueden aprender, y aunque sea buen profesor, no pueden aprender. Entonces ahí vemos este análisis basado en los logros de los estudiantes. En esta estrategia basada en los resultados, la idea de asociar la calidad docente con buenos resultados no es una relación directamente inequívoca, por multitud de razones, entre otras porque pues, las condiciones de trabajo de los distintos centros pueden ser muy diferentes. Y esto es lo que hablábamos hace poquito, pero no es que aquí ya no ven factores del estudiante, sino que aquí ya se ven factores directamente con el centro educativo, ya que no todos cuentan con los mismos recursos. Entonces, pues va a ser un poco más difícil enseñar para algunos que para otros. Y acá estamos hablando de los sectores comunitarios, de que ahí pues se carecen de los recursos, de los materiales para poder impartir una clase con calidad. Entonces va a ser un poquito más difícil obtener recursos, obtener materiales que en otros centros que sí lo tienen todo al alcance de su mano. Ahora bien, vayamos directamente a lo que son los modelos de evaluación por competencias. Y cuando hablamos de estos modelos de evaluación por competencias, estamos hablando de que la competencia profesional puede definirse como el uso habitual y juicioso de comunicación, conocimientos, habilidades, técnicas, razonamientos, emociones, valores, reflexiones, que tienen que ver con la práctica cotidiana para el beneficio de una sola persona o de una comunidad a la que se le esté ofreciendo este servicio educativo. Entonces, en esta conceptualización de competencias se integran pues varias funciones que debemos tomar en cuenta. La primera es cognitiva. Debe tomarse en cuenta la función cognitiva porque permite adquirir y usar conocimientos para solucionar problemas de la vida real. Debe utilizarse una función técnica, pues esta nos permite tener habilidades que podemos poner en práctica en los diferentes procedimientos. Tenemos que tener una función integradora porque nos permite
integrar conocimiento teórico y conocimiento práctico para resolver estos problemas. La función relacional, porque nos permite tener una comunicación efectiva con todas las personas que vamos a tener a nuestro alrededor. Y tenemos la función efectivo-moral, y esta tiene que ver con el respeto hacia las personas y situaciones que se están enfrentando. El modelo de evaluación del desempeño docente, pues por competencias, asume que los procedimientos para el efecto deben estar condicionados por el contexto institucional en el cual un profesor desempeña su tarea. Entonces está este modelo, pues básicamente asume sus procedimientos a condiciones de un contexto institucional, entonces a lo que él tenga. Para esto se requieren varios instrumentos para poder medir esta evaluación por competencias. Se realizan varios modelos básicos para obtener esta información y así puedan ser utilizados a través de distintas experiencias. Y los instrumentos que se utilizan para obtener la información o los resultados de este modelo de evaluación por competencias es una observación de clases, entrevistas a profesores, autoinformes de actuación del docente, es decir, que él va a redactar lo que se ha hecho, portafolios, que es una forma muy estratégica de ir recopilando toda su información, opiniones de gestores ajenos al centro, cómo lo miran desde afuera, opiniones de autoridades docentes y compañeros con responsabilidades de gestión, o sea, otros compañeros docentes, opinión de padres y alumnos, pruebas para medir competencias específicas de docentes, es decir, pruebas objetivas, logros alcanzados por los estudiantes. Básicamente estos son los instrumentos que nos permiten o van a permitir hallar una información más concreta, y por eso es que se dice que este modelo es de evaluación por competencias. Y estos instrumentos pues deben construirse con base a las tareas, criterios y descripciones que se hayan fijado para la evaluación del docente. Ahora bien, hablemos entonces de nuestro último punto y aspecto, pues más donde vamos a hacer una pequeña comparación. Y los modelos de evaluación docente en diferentes países de Latinoamérica. Los modelos de evaluación del docente en los diferentes países de Latinoamérica tienden a variar. No son siempre los mismos, ya que pues cada país tiene su propio sistema, tiene sus propias prioridades, tienen sus tipos de caracteres, algunos son no formales, otros son formales, entonces siempre van a haber variaciones en cuanto a los modelos que se utilizan para evaluar a sus docentes en cada país. Hablemos un poco, vamos a tocar el tema de algunos países nada más. Vamos a hablar del país de Argentina, donde nos dice que sus evaluadores son el director y supervisor. Ellos son los evaluadores que van a verificar el desempeño del docente, por lo que hay una ausencia de indicadores de evaluación objetivos, no hay directamente algo específico, y el modelo formal, pero con poco contenido. Estamos hablando de que este sí es un modelo formal, pero no tiene mayor contenido, pues únicamente lo que los directores y supervisores quieren conseguir. Si nos vamos un poquito más allá de Sudamérica, porque vamos a hablar solo de países sudamericanos, y yo creo que vamos a tocar uno centroamericano, pero no vamos a hablar de Guatemala específicamente. Entonces hablemos un poco de Perú, y dice que la evaluación se realiza en 3 momentos. En un periodo de prueba, al ingresar en el sistema educativo, entonces el docente debe ser evaluado. La evaluación procede o consiste en observación del desempeño docente por parte del director y de la unidad de gestión educativa local. Quiere decir que este va a pasar por varios procesos, ya nos lo indican, por 3 procesos,
en los cuales se va a medir su calidad de desempeño docente, y esto únicamente al momento de ingresar al sistema educativo. Veamos entonces que en Uruguay los evaluadores son el director y supervisor, y se realiza mediante una periodicidad anual. Quiere decir que año con año se debe realizar una evaluación docente. Y pues el director evalúa el desempeño en el centro, mientras que el supervisor evalúa básicamente el trabajo del aula y tiene formalmente un rol de orientador. La evaluación se combina con información de antigüedad y otros factores para determinar el puntaje del docente. Acá la evaluación se hace un tanto más cuantitativa y se ve un factor más acumulativo, porque se hace una comparación de los niveles o resultados obtenidos con anterioridad para este proceso. Y así entonces veamos cómo se trabaja en un país centroamericano como lo es Honduras. Y dice que el CINESE plantea la necesidad de tomar en cuenta los resultados de los alumnos, la evaluación del lector, la coevaluación de los docentes entre sí y la autoevaluación del educador, pero esto aún no se ha hecho efectivo. Solo se tiene un planteamiento, mas no se ha hecho efectiva la evaluación. Por lo tanto, podemos observar que las experiencias en evaluación docente en cada uno de los países pues presenta o son diversas, no son iguales en todos. Y obviamente se ve una falta de mecanismos sofisticados y el uso de evaluaciones como requisito formal, ya que como lo mencionábamos, no en todos los lugares son formales, en algunos son no formales, pero pues al final se busca una calidad del desempeño. Y pues en estudios realizados en otros casos de estrategias de evaluación docente, como lo son países como Estados Unidos, Australia, Chile, incluso podemos mencionar a Colombia, que pueden ser considerados como prácticas positivas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, que han implicado, pues, por lo innovador de su modelo, nuevas prácticas para el mejoramiento de la calidad educativa. Y se encuentran a través de evaluaciones docentes que se pueden lograr a través de este sistema mejorar la comprensión de la docencia, realizar un seguimiento permanente y riguroso sobre los efectos producidos de los procesos de cambio, y se prioriza un interés por el análisis y la valoración de los resultados logrados. Por lo tanto, finalizamos que para poder tener una mejor calidad hay que realizar una autoevaluación docente. Y esta pues se basa en diferentes desempeños profesionales, en dimensiones e indicadores que un docente pueda incluir dentro de su autoevaluación. En cuanto a las dimensiones, podemos mencionar las capacidades, emociones, responsabilidades, relaciones interpersonales y resultados en cuanto a la labor educativa. Obviamente cada uno con sus indicadores para realizar una mejor autoevaluación. Por lo tanto, con el desarrollo de esto, podemos decir que existe un mejoramiento de cómo la formación de docentes influye en la entrega de una educación con calidad y equidad para los estudiantes. Podemos también concluir con que hay una mirada más crítica de los modelos innovadores para la formación de los docentes, y finalmente que las competencias se requieren para ser un mejor docente y cómo evaluar su desempeño profesional. Entonces, con esto concluimos lo que es la evaluación del desempeño docente y nos estaremos viendo en un nuevo video.